Factores que afectan la velocidad de la reacción. ¿Qué es una reacción química? La reacción química es aquel proceso químico en el cual dos sustancias o más, denominados reactivos, por la acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias designadas como productos. Las sustancias pueden ser elementos químicos, materia constituida por átomos de la misma clase, o compuestos químicos, sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Los productos que se obtienen de ciertos reactivos dependerán de las condiciones persistentes en la reacción química en cuestión, aunque se sostiene que los productos varían de acuerdo a las condiciones. Determinadas cantidades no sufren ningún tipo de modificación y por tanto permanecen constantes en cualquier reacción química. En una ecuación química que describe una reacción, los reactivos, representados por sus fórmulas o símbolos, se ubican a la izquierda de una flecha y posterior a la flecha se escriben los productos, igualmente simbolizados. La flecha dirigida a la derecha significa que la reacción es irreversible. Sin embargo, cuando una flecha se ubica debajo de esta con dirección contraria, quiere decir que la reacción es reversible. En una ecuación se puede indicar los estados físicos de las sustancias involucradas de la manera siguiente: S para sólido, L para líquido, G para gaseoso y AC para soluciones acuosas. Los catalizadores, temperaturas o condiciones especiales deben especificarse encima de la flecha o en caso de que haya enunciado debe proporcionarse la información ahí. ¿Qué es la velocidad de una reacción? Se define la velocidad de una reacción química como la cantidad de sustancia formada, si tomamos como referencia un producto, o transformada, si tomamos como referencia un reactivo, por unidad de tiempo. La velocidad de reacción no es constante. Al principio, cuando la concentración de reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de que se den choques entre las moléculas de reactivo y la velocidad es mayor a medida que la reacción avanza. Al ir disminuyendo la concentración de los reactivos, disminuye la probabilidad de choques y con ella la velocidad de la reacción. ¿Depende de la velocidad de la reacción? Depende del número de choques eficaces de las moléculas reaccionantes. Para hacerla más rápida hay que aumentar ese número, que es función de el número de choques totales, que depende de las concentraciones de los reactivos y de su estado físico. 2. La eficacia de los choques, que depende principalmente del número de moléculas con energía cinética suficiente para superar la barrera de energía. Al aumentar la energía de las moléculas se favorece que los choques sean eficaces, lo que sucede al aumentar la temperatura. 3. La energía de activación, que marca el nivel energético mínimo para que los choques sean eficaces. Depende de la estructura molecular del complejo activado, es decir, de la naturaleza de los reactivos. Esta energía de activación se puede modificar mediante el uso de catalizadores. Cinética química. La termodinámica nos permite saber si una reacción es espontánea o no, según factores termodinámicos como entalpía, entropía y energía libre, pero no informa acerca de la rapidez con que se produce el cambio químico. La cinética química determinará si una reacción es lenta o rápida al estudiar los factores que determinan la velocidad y el mecanismo, es decir, la etapa o serie de etapas en las que ocurre el cambio. La velocidad de reacción corresponderá a la rapidez con que tiene lugar una reacción durante el cambio. La concentración de los reactantes disminuirá, mientras que la concentración de los productos aumentará. La velocidad media, entonces, se medirá a través del cambio de concentración de un periodo determinado de tiempo. Principio de Letchelier. Un sistema en equilibrio puede ser alterado si se cambian las condiciones que se establecieron para llegar a su equilibrio. Dichos cambios fueron estudiados por el francés Letchelier, quien dice que si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo, como temperatura, presión o concentración, el sistema evoluciona de forma que se desplace en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. Además que, cuando un factor que afecta el equilibrio varía, este se altera al menos momentáneamente. Es entonces cuando el sistema comienza a reaccionar hasta que se restablece el equilibrio. Las condiciones de este nuevo estado de equilibrio son distintas a las iniciales. Se dice que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, se aumenta la concentración de los productos y disminuye la de los reactivos con respecto al equilibrio inicial, o hacia la izquierda se aumenta la de los reactivos y disminuyen los productos. Teoría de las colisiones, propuesta hacia 1920 por Gilbert Lewis y otros químicos, afirma que para que ocurra un cambio químico es necesario que las moléculas de la sustancia o sustancias iniciales entren en contacto mediante una colisión o choque.
El choque que provoca la reacción se denomina choque eficaz y debe cumplir estos dos requisitos. 1. Que el choque genere la suficiente energía para romper los enlaces entre los átomos. 2. Que el choque se realice con la orientación adecuada para formar la nueva molécula. Los choques que no cumplen estas condiciones y, por tanto, no dan lugar a la reacción se denominan choques ineficaces. Energía de activación. El proceso de una reacción química está obligatoriamente relacionado con el contacto entre las moléculas reactivas y a una energía mínima necesaria. Esta energía mínima para el acontecimiento de la reacción es llamada como energía de activación. La formación de los productos a partir de los reactivos es un proceso gradual en que los enlaces de los reactivos son rotos en paralelo con la formación de los enlaces de los productos. Este estado intermedio en que algunos enlaces están semirrotos y otros semiformados es conocido como complejo activado. Otra exigencia para la formación del complejo activado es que las moléculas reactivan colisiones con orientación favorable a la formación del mismo. Colisiones con energía y orientaciones adecuadas a la formación del complejo activado son llamadas como colisiones efectivas. Estos son los principios básicos de la teoría de colisión. La energía de activación de la reacción corresponde a la energía necesaria para que la reacción se efectúe con menos energía de los reactivos. Cuanto más baja fuese la energía de activación de una reacción, más elevada será la velocidad de la misma. Una reacción se llama exotérmica cuando provee para el medio una energía más alta que la necesaria para alcanzar el complejo activado. Y, cuando una reacción es endotérmica, ella provee para el medio una energía más baja que la necesaria para alcanzar el complejo activado. Catalizadores son sustancias que disminuyen la energía de activación para una reacción, sin alterar la entalpía, que es la cantidad de energía calorífica de una sustancia. Los catalizadores no se alteran durante las reacciones. Existen diferentes tipos de catalizadores, como en la imagen se muestra. En la autocatálisis, uno de los productos de la reacción actúa como catalizador. Al inicio de la reacción es lenta, con la formación de esta, la velocidad va aumentando gradualmente. En la catálisis homogénea, catalizador y reactivos se encuentran en la misma fase. En la catálisis heterogénea, catalizador y reactivos se encuentran en fases diferentes. ¿Qué es una variable independiente? Es aquella propiedad, característica o cualidad de algo que tiene como característica influir o afectar a otras u otra variable. Esta se llama así porque no depende de otros factores para presentarse. Por otra parte, es aquella que al experimentador modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables. ¿Qué es la variable dependiente? Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable. Es la que se mantiene constante durante todo el experimento. Puede tomar valores diferentes en función de las modificaciones que sufre la variable independiente. Por otro lado, se puede decir que es una variable que controla y se mantiene constante durante todo un experimento. Variables que afectan a la reacción: temperatura, variable independiente; superficie de contacto, variable independiente; concentración, variable independiente; catalizadores, variable independiente. Temperatura. Un aumento de temperatura aumenta la velocidad de la reacción, con independencia de que ésta sea exotérmica o endotérmica. La explicación está en el hecho de que al aumentar la temperatura, aumenta el número de las moléculas con una energía igual o mayor que la energía de activación, con la que aumenta el número de choques efectivos. La velocidad de la reacción se duplica por cada 100 grados centígrados de aumento de temperatura. A temperaturas altas, las colisiones promedio son más enérgicas, aumentando la probabilidad de rompimiento de enlaces, dando lugar al reordenamiento atómico para el desarrollo de la reacción. Un ejemplo claro lo tenemos en las reacciones de degradación de los alimentos. Para que el proceso sea más lento, guardamos los alimentos a baja temperatura en un refrigerador. La relación entre la constante de velocidad K y la temperatura se descubrió por procedimientos experimentales. Esta relación se conoce con el nombre de ley de Arrhenius. Superficie de contacto. Si aumentamos la superficie de contacto, aumentamos la rapidez de reacción, ya que tenemos más lugares por donde se lleven a cabo más choques efectivos.
Cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en un estado sólido, la velocidad de reacción depende de la superficie expuesta en la reacción. Cuando los sólidos están molidos o en granos, aumenta la superficie de contacto y por consiguiente aumenta la posibilidad de choques y la reacción es más veloz. Concentración. El aumento de la concentración de los reactivos hace más probable el choque entre dos moléculas de los reactivos, con lo que aumenta la probabilidad de que entre estos reactivos se dé la reacción. Según la teoría cinética, el número de choques es proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos. Por tanto, la velocidad de reacción será proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos. La velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos, elevada a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esta es la llamada ley de acción de masas. En el caso de reacciones en estado gaseoso, el aumento de las concentraciones de los reactivos se logran aumentando la presión, con que disminuye el volumen. Si la reacción se lleva a cabo en disolución, para cambiar la concentración, lo que se hace es variar la relación entre el soluto y el disolvente. En caso de reacciones heterogéneas, en las que los reactivos están en fases diferentes, la reacción solo tiene lugar en la superficie de contacto de las fases, por lo que la velocidad de reacción aumenta mucho al aumentar el área de dicha superficie. Por ello, las reacciones pueden ser muy rápidas si los reactivos sólidos se encuentran finamente divididos. Catalizador. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin ser consumida ella misma. El catalizador puede reaccionar para formar un intermediario, pero se regenera en un paso subsecuente de la reacción. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de la reacción química sin cambiar el producto final de la misma. Un catalizador no puede provocar una reacción que no se puede realizar por sí misma. Prácticamente hay un catalizador para cada reacción. Son específicos de cada una, haciendo que la energía de activación sea. La forma de actuar de los catalizadores consiste en cambiar el mecanismo de la reacción, proporcionando un camino más simple, por lo que el tiempo de la reacción es menor. Toman parte activa en la reacción, formando compuestos intermedios que se descomponen rápidamente regenerando el catalizador, por lo que éste no se consume. De esta forma, el catalizador cambia el mecanismo de la reacción y hace que ésta transcurra por un camino diferente de menor energía de activación. Los catalizadores que ralentizan las reacciones aumentando la altura de las barreras de energía se llaman inhibidores. Características de los catalizadores. Los catalizadores aparecen químicamente inalterados al final de la reacción. Una pequeña cantidad de catalizador es suficiente para producir una reacción considerable. Los catalizadores no inician la reacción, solo aceleran la reacción que se producirá lentamente aumentando la velocidad de esta reacción. Experimento 1. Temperatura. Materiales. Pastillas efervescentes, vasos de precipitado, hervidor, utensilio para moler. 1. En un vaso de precipitados agregamos la pastilla efervescente con agua caliente y en el otro vaso la pastilla con agua fría. Observación de resultados. La pastilla con el agua caliente termina más rápido, mientras que la que tiene el agua fría tarda mucho más tiempo, determinando que la temperatura acelera la velocidad de la reacción. Experimento 2. Temperatura. Material. 3 vasos, agua y colorante. 1. En uno de los vasos, poner agua fría, en el segundo vaso, poner agua a temperatura ambiente y en el tercer vaso, agua con una temperatura aproximada de 50 grados centígrados. 2. Poner una gota de colorante en cada vaso. Observación de resultados. Se va a disolver más rápido el colorante en el vaso con agua caliente. Experimento 3. Superficie de contacto. Material. Pastillas efervescentes, una entera y la otra triturada. Vasos. Llenar con agua ambos vasos. Poner en uno de los vasos con agua la pastilla entera y poner en el otro caso con el agua con la pastilla triturada. Observación de resultados. La reacción es más rápida en el vaso con la pastilla triturada, en el otro tarda un poco más, sin embargo, es más duradero. Esto nos demuestra que cuando la pastilla triturada, el efecto es más rápido. Experimento 4. Superficie de contacto. Material. Terrón de azúcar, azúcar en polvo. 2 vasos, 2 cucharas, agua. Poner agua en los 2 vasos y agregarle a uno los terrones de azúcar y al otro vaso el azúcar en polvo. Mover con la cuchara. Observación de resultados. Se disuelve con mayor rapidez el azúcar en polvo por tener mayor superficie de contacto.
Catalizador. Experimento 2. Material: zinc en polvo, yodo, jeringa con agua, bolsa de plástico, pinzas y matraz Erlenmeyer. 1. En el matraz mezclamos el zinc con el yodo. No hay ningún cambio. 2. Cerramos con la bolsa del matraz y con la jeringa le ponemos agua a la mezcla. Reacciona muy fuerte. Observación de resultados. El agua funcionó como catalizador para que esta reacción se produjera o se llevara a cabo más rápido. Experimento 5. Concentración. Material: 2 probetas de 100 mililitros, agua oxigenada a diferente concentración, 3% y 10%, yoduro de potasio, jabón líquido y espátula. Procedimiento: 1. Colocar 20 mililitros de agua oxigenada con diferente concentración en una probeta de 100 mililitros, en una de 3% y en una de 10%. 2. Agregar el jabón líquido que servirá como revelador y poder ver las burbujas de oxígeno. 3. Agregar 3 gramos de yoduro de potasio. Observación de resultados. A mayor concentración, mayor será la velocidad de la reacción. Experimentos. Concentración. Material: almidón, recipientes, agua, pastilla efervescente de vitamina C, tintura de yodo, guantes y peróxido de hidrógeno. 1. Preparación de 2 soluciones. La primera consiste en agregar 100 mililitros de agua hirviendo. Agregar media cucharada de almidón. Una vez obtenida dicha solución, hacer una segunda solución agregando en 60 mililitros de agua con una pastilla efervescente de vitamina C. 2. Dos pruebas. En la primera se debe agregar 3 mililitros de agua, 1 mililitro de yodo. Agregar la solución de vitamina C hasta que se decolore el yodo. En un segundo recipiente agregar 3 mililitros de agua, 1 mililitro de peróxido de hidrógeno y 1 mililitro de solución de almidón. 3. Poner la solución de almidón en la del yodo y contar el tiempo que se tarda en cambiar el color. 4. Repetir lo anterior, pero agregando el doble de concentración del peróxido de hidrógeno, esperar a que cambie de color. Observación de resultado. En la primera prueba tarda aproximadamente 2 minutos. En la segunda prueba tarda la mitad del tiempo que en la prueba 1. Experimentos. Catalizador. 1. Material: agua destilada, dióxido de manganeso como catalizador. Vaso. 1. Poner agua destilada en un vaso. 2. Agregarle el dióxido de manganeso que servirá como catalizador para separar el oxígeno de forma más rápida. 3. Acercar un cerillo para ver cómo la llama se aviva. Observación de resultados. La reacción fue más rápida al agregarle un catalizador, en este caso el dióxido de manganeso.